Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Abán. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de un patrón que he visto que está detrás del fracaso de muchas relaciones. Y este patrón es enamorarte del potencial de una persona y no de la realidad, de lo que es aquí y ahora. Es una especie de espejismo que nos lleva a pensar que más allá en el futuro, la persona cambiará, crecerá, mejorará y entonces en el futuro, que no aquí y ahora, las cosas probablemente irán mucho mejor de lo que están sucediendo ahora. Por supuesto, esto es una receta para el sufrimiento que es interminable hasta que la relación fracasa por completo. Pero antes de contarte más de este tema y de darte algunas señales que te van a permitir descubrir si tú has caído o estás en ese patrón de enamorarte del potencial de una persona, déjame contarte cuáles son las maneras de acceder a trabajo terapéutico conmigo. Gracias a quienes me han preguntado y quienes me contactan en redes sociales. Claro que doy sesiones individuales y la mayor parte de mi trabajo es en línea, pero afortunadamente y gracias a la buena respuesta que hay, generalmente hay una lista de espera. Por supuesto, puedes anotarte en la lista de espera mandándome un mensaje a @PaolaAbán en redes sociales, pero hay una manera, de hecho hay dos maneras más bien, muy eficaces de acceder a hacer trabajo terapéutico acompañado por mí. Una, como ya sabes, es terapiaparallevar.com, donde encuentras diversos cursos grabados sobre distintos temas, y la otra son las comunidades terapéuticas, es decir, comunidades en las que nos reunimos a hacer el trabajo interno. Y la comunidad que he lanzado, la primera, es de madres, pero no va a ser la única. Espera pronto noticias de las próximas comunidades terapéuticas, pero si quieres unirte a este primer grupo de mamás que trabajan para vivir su maternidad como una práctica espiritual y se lo toman muy en serio, pero con mucho amor, pues tenemos una reunión al mes. Por favor, contáctame en redes. Y ahora sí, ¿cuáles son las señales de que te estás enamorando o estás enamorada del potencial de una persona más que de lo que esa persona realmente es? Si uno de estos 5 puntos que voy a mencionar, o por supuesto más, te hacen sentido y te resuenan, ojo, porque ahí muy probablemente estás cayendo en este espejismo. Y la primera señal que te permite notar que estás enamorada del potencial de una persona, y voy a hablar en este episodio mucho más en femenino, porque he visto que le sucede mucho más a las mujeres y por supuesto esto no tiene que ver con que tengamos menos inteligencia o capacidades o trabajo interno, sino todo lo contrario. Las mujeres, está comprobadísimo que hacemos mucho más trabajo interno o somos más afectas a recurrir a terapia, cuestiones de bienestar, psicoeducación, etcétera. Y esto tiene que ver con el patriarcado, porque los hombres desafortunadamente durante mucho tiempo han sido limitados en su mundo emocional y les han dicho que todo eso está fatal y que si tú sientes, eso no es masculino. Entonces, bueno, esta es mi larga justificación de por qué voy a hablar más en femenino, pero aplica ya sea que uses pronombre femenino, masculino, neutral, etc. Entonces, la primera señal para saber si estás enamorada del potencial de una persona es que haces el trabajo que él o ella
debería hacer. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto que a cada adulto responsable le toca buscarse el propio sustento, trabajo, los servicios médicos y resolver sus problemas. No quiere decir esto que no puedas pedir apoyo o lo necesites. Sin embargo, cuando estás en este patrón, te conviertes en una rescatadora y quieres salvar a la otra persona. Y entonces haces tareas que le tocan a la otra persona. ¿Cómo qué? Como pedir chamba, decimos en México pedir trabajo, o la típica que les he contado, que alguien me dice, oye Paola, ¿le podrías dar terapia a mi esposo? O viene y me cuenta, es que fíjate que padece alcoholismo, entonces estoy buscando a ver si un tratamiento natural como los que tú propones podría ser la vía que le ayude a curarle, o quizás, pero ¿por qué es ella, en este caso, quien está buscando la terapia cuando quien realmente la necesita es su pareja? Ojo, porque esto es una clave de que estás buscando que otra persona se transforme en vez de realmente estar amando lo que esa persona es. Entonces tú haces lo que a él le toca. Le prestas dinero, haces más trabajo en casa, en fin. Lo que pasa cuando te pones en lugar de rescatadora es que en el fondo hay una fuerte duda de que tu pareja pueda con esos desafíos y esas responsabilidades, y entonces claro que esto genera una ansiedad tremenda, va muy en contra de la dignidad de la otra persona y por supuesto la gran consecuencia es que se genera resentimiento y por supuesto cansancio, porque en verdad se está creando un desequilibrio que hace que se pierda el balance de esa relación. Segunda señal de que estás enamorada del potencial y no de la realidad. Por supuesto que ya todas las tradiciones de sabiduría nos han dicho que las respuestas y la felicidad y la plenitud únicamente pueden existir en el presente. Y sin embargo, muchas veces vivimos en una especie de persecución ilusoria del presente. Es como que vas corriendo detrás de una zanahoria que nunca alcanzas, como los caballos que hemos visto en las caricaturas, que les amarran una zanahoria y que van corriendo detrás de ella, pero obviamente jamás la alcanzan. Bueno, hay una falacia, hay una mentira que nos creamos de que allá en el futuro, y si solo esta persona cambiara un poquitito así, y si solo, o sea, y el espejismo más grande es, y si solo fuera a terapia, porque como que de pronto le concedes unos poderes mágicos a la terapia. Y por supuesto que yo como terapeuta, pues claro que soy una creyente de la terapia y no solo creyente, he visto resultados maravillosos. Pero el resultado obviamente viene de la terapia, pero también viene de un movimiento autogenerado en la persona. El que quiere cambiar puede cambiar, el que quiere crecer puede crecer. Entonces, cuando en el presente la realidad no es que esta persona quiere cambiar tanto como tú quieres que cambie o crezca, hay que revisar profundamente esa relación. Y la segunda señal de que estás enamorada del potencial y no de la realidad, y por lo tanto, y por lo que te explico, difícilmente o no es posible
que logres plenitud porque no estás amando el presente es que no compartes un proyecto de vida. La segunda señal que no es muy benéfica es que no compartes un proyecto de vida y generalmente dices, bueno, con el tiempo quizás cambiará o ya veremos, etc. Entonces, la típica, tú quieres tener hijos, la otra persona no. O al revés, tú no quieres tener hijos y la otra persona se sueña con una manada de 8 críos. No le interesa meditar, no le interesa la vida espiritual, le dan flojera los cursos, las cosas que tú haces. Pero tú dices, bueno, a lo mejor si lo invito y buscas, a ver, escucha este podcast o mira este librito, o ahí estás viendo un poco como que cómo le convences para ver si jalan para el mismo lado. En fin, otra manera en la que esto se puede manifestar, el no compartir un proyecto de vida, es, por ejemplo, alguien a quien no le interesa para nada en este momento dejar un comportamiento adictivo, una relación con la que está comprometida o comprometido, comprometida. Y entonces tú ves un futuro ahí, pero la persona realmente ni siquiera está disponible. O la típica, a ti te interesa una relación exclusiva, de monogamia, y la otra persona te dice, y además generalmente te lo dice con toda claridad, es que a mí no me interesa comprometerme ahorita. Y entonces enamorarse del potencial significa entrar en un autoengaño en el que te dices a ti misma, pues ya cambiará. Digo, ahorita piensa eso, pero ya veremos, quizás cuando se enamore más, vamos a darle tiempo. Y claro, o sea, no todas las personas que forman parte de una relación siempre están en la misma sintonía en todos los aspectos de la vida. Se vale que alguien diga, bueno, no sé, pero es muy diferente tener una respuesta de no sé, veámoslo, dejemos que el tiempo, a un no claro o a entrar en un lugar donde las cosas se postergan mientras que tú tienes absoluta claridad de cuáles son tus anhelos. Entonces, ojo y ve a revisar si la persona con quien estás proyectando una vida tiene los mismos anhelos y planes que tú. Señal número 3 de que estás enamorada del potencial de una persona y no de la realidad, y que por lo tanto tu potencial de realización y de plenitud en esa relación está bastante amenazado. Analizas a esa persona. La tercera señal es que te dedicas a tratar de entender por qué esa persona que es tu pareja o que te gusta y es tu prospecto, etcétera, es como es. Y entonces tú ya tienes un mapa hecho en tu cabeza y conoces la historia de la persona incluso mejor que tú misma. Y ahora en este momento del tiempo en el que todo el mundo se cree un poco psicólogo y todos ya leyeron 2 libros y asumen que comprenden profundamente cómo funciona la otra persona y la psique humana y todo el universo y el cosmos, pues esta es una tentación muy peligrosa, porque casi tú le quieres explicar a la otra persona cómo funciona, de dónde viene su herida. Y mira, es que a ti te pasó esto porque como tu papá se fue cuando tú fuiste chiquito, entonces tú tienes mucho miedo al abandono y por eso te cuesta, por supuesto, por eso te cuesta comprometerte en una relación. Cuando hay un fenómeno bien interesante del que quiero hablarles pronto en un episodio que se llama la disonancia cognitiva. Y esto quiere decir que cuando algo no corresponde con la idea
fija que tenemos de la realidad y sobre todo de quiénes somos cada uno de nosotros, y la realidad no coincide con eso, entonces nuestra mente busca una manera de cerrar ese abismo a través de inventarse historias. Esto está estudiadísimo y confirmadísimo. Muchas de las historias que te cuentas a ti mismo no corresponden estrictamente a la verdad, sino que más bien corresponden a una necesidad de hacer que la realidad empate con lo que tú quieres que sea la realidad, ¿ya? Y entonces, pues sí, lo voy a decir simple, a veces es muy duro toparse con realidades crudas o simples como no le gusto lo suficiente a esta persona o nuestra relación no tiene posibilidades de florecer en este momento porque nuestro nivel de interés es distinto, porque nuestras habilidades son distintas, o vamos, porque no hay afinidad, o por un montón de razones que puede haber, y a veces por no enfrentar ese dolor, a veces por no vivir esa pérdida, entonces intentamos manipular la realidad y entramos en un autoengaño en el que, así de plano, haces historias y diagnósticos y buscas explicaciones acerca de lo que está pasando con la otra persona. Entonces, ojo, porque si tú tienes explicaciones muy elaboradas y crees que conoces muy bien cómo son las heridas de la otra persona y usas todo eso para justificar por qué la realidad aquí y ahora, repito, aquí y ahora no es, ni parece que tenga reales posibilidades de ser lo que tú anhelas en la vida, ojo, estás cayendo en este patrón. Número 4, estás enamorada del potencial de una persona si te conmueven demasiado, y hago un gran énfasis en esta palabra, demasiado sus heridas. Es como si hubieras creado una alianza con el niño interno de esta persona, con su niño adaptativo, con sus heridas, con sus dolores, con su historia del pasado. Y entonces te conmueve. Ojo, la compasión, por supuesto que es una de las virtudes y capacidades más hermosas a las que tiene acceso un ser humano. Y sin embargo, como todo en esta vida y en este planeta, tiene una sombra. Cuando tú a través de sentir compasión y empatía y conexión por una persona y te conmueve y te duele lo que le pasa, bueno, esto es señal de que eres una persona con el corazón abierto. Pero si esto es priorizado por encima de cosas que te llevan al sufrimiento innecesario, a la violencia, a la frustración, a la enfermedad, a un montón de callejones sin salida, y lo estás negando, tu compasión no está sirviendo para ayudarte a florecer. Y entonces justificas el comportamiento de una persona e impides de esta manera que esta persona tome responsabilidad. Porque aquí hay algo bien importante que quiero decirte. El trauma o nuestras heridas, nuestra historia, explica por qué a veces tenemos ciertos desafíos, mas no lo justifica. ¿Sabes?
una persona puede ser violenta y uno puede sentir compasión y realmente conectar desde un lugar empático con por qué esta persona es así. Claro, tiene una historia familiar, cultural, etcétera, que explica por qué hacer así. De ahí a que eso te obligue a aceptar estos comportamientos, eso es algo muy distinto. Entonces, número 5, señal de que estás enamorada del potencial de una persona y no de la realidad. Hay un desequilibrio constante en la relación y no un desequilibrio sano. El desequilibrio sano es desequilibrarse, equilibrarse. Cometer un error, repararlo. Generar sufrimiento, aliviar el sufrimiento. Una especie de danza en la que hay flujo, hay cambio, idealmente hay crecimiento, nos volvemos a topar con un tema, pero ya estamos más arriba, tenemos más habilidades, lo entendemos mejor, esta vez la libramos mejor. Eso sería indicativo de una relación en la que hay expansión, crecimiento, evolución, etc. Pero cuando el desequilibrio es más bien sistemático, está ahí todo el tiempo. Y entonces, un ejemplo es, tú tienes muchísimo más trabajo y habilidades internas que esta persona. Porque tú hace 20 años que vas a terapia y la otra persona no se ha interesado hasta ahora para nada. Pero además difícilmente se va a emparejar. Te lo digo con total objetividad, va a ser mucho más posible que tú florezcas, que prosperes en una relación si te encuentras con alguien que está en una reciprocidad, en intereses comunes, con habilidades más o menos similares, a florecer donde hay un completo desequilibrio. Pero el desequilibrio puede presentarse de muchas formas. Por ejemplo, cuando alguien tiene una gran dificultad para lograr ingresos, esta es una típica, a uno le va muy bien, tiene un trabajo exitoso, muy o más o menos, y la otra persona, típico que nunca sale de su hoyo, siempre tiene problemas, le cuesta, no se mueve. Y ojo, esto no quiere decir que en una pareja ambas partes o en las relaciones todos tengan que hacer lo mismo y brillar en lo mismo. Sería absurdo, podemos complementarnos. Pero ¿cómo se genera equilibrio? Entonces, a lo mejor uno trae muchos más ingresos, pero hay un acuerdo. Y la otra persona aporta otra cosa. Entonces, la otra persona se involucra mucho más en el cuidado de las hijas y los hijos, o en las tareas de casa, o estoy hablando así de algo muy estándar, pero a lo mejor tiene mucho más impulso creativo o aportan de manera equilibrada. Pero cuando es solo una persona la que da y da y da y no recibe, pues esto claro que también tiende al resentimiento, pero llega un momento en que ese desequilibrio ya no se puede resolver. Y generalmente por eso ves casos en los que justo alguien que intentó rescatar a otra persona y fue súper buena onda y le ayudé a pagar sus estudios o le cuidé a sus hijos que ni siquiera son míos. Esto es un gran desequilibrio. Y de nuevo, no quiere decir que las personas que tienen hijos no pueden estar con personas que no, pero ahí hay un desafío grande al que hay que poner atención y hay que saber equilibrar. Pero bueno, cuando tú hiciste todo por una persona y te entregaste y la otra persona nada más se dedicó a recibir y tú le procuraste éxito y le ayudaste a crecer, casi siempre, escuchen, ¿no? La persona que recibió se va y rara vez incluso experimenta gratitud porque hay un sentimiento de deuda
que le impide equilibrarse. Y no es que la persona sea mala, sino que se generó un desequilibrio sistémico de tal magnitud que la relación no lo aguanta. Y entonces, claro que se puede crecer juntos, claro que se pueden hacer alianzas y estrategias en las que te complementas, pero tiene que haber una tendencia al estarse equilibrando constantemente. Entonces, bueno, si tú por una o varias de estas señales te das cuenta de que estás enamorada o poniendo la fe más en el potencial que en la realidad, este episodio es una clara invitación a un despertar. Despertar es salir de un sueño, ver lo que está aquí y ahora. Y quizás tú puedes pensar, wow, cuánta dureza, Paola, ¿por qué querría yo hacer eso? Y despertar de una ilusión, cuando además todo el mundo me ha vendido a través de películas, a través de novelas y cuentos de hadas, que yo debería románticamente mirar con buenos ojos a esta persona. Y yo te digo, al contrario, estos mensajes te los dejo con muchísimo amor, porque, como te decía hace un rato, la única posibilidad de realmente encarnar, no pensar, desear, anhelar, imaginar la felicidad, la plenitud, sino de encarnar la plenitud, vivir la plenitud, acuerpar la plenitud, como le quieras llamar, solo puede suceder aquí y ahora. Así que te deseo que realmente puedas mirar a la otra persona, porque aquí viene otra cosa dura de este episodio, que es, por supuesto que cuando estás enamorada de un ideal, estás propiciando un profundo dolor en la otra persona porque no le estás mirando, porque en el fondo no quieres lo que hay. Entonces, en el fondo, no estás amando. Es como si pusieras una pantalla encima de la otra persona y eso es lo que estás adorando, a eso le estás rindiendo tu devoción, pero en realidad ni siquiera puedes ver a lo que hay atrás. Y lo que nuestro corazón anhela es ser visto y ser amado tal y como es. Así que hace un rato que yo no he puesto recitos en estos episodios y ya lo extraño muchísimo. Así que de nuevo voy a cerrar este episodio con un rezo que es una intención, un buen deseo por ti, por mí y por todas las personas que escuchan este podcast, y es que podamos hacer profunda amistad con el presente, con lo que es aquí y ahora, y podamos empezar por aceptarnos a nosotras, a nosotros mismos, y también mirar a las personas que tenemos de frente con verdadera compasión. Para que eso suceda, necesitamos despertar de los anhelos que quedaron pendientes en nuestras niñas heridas y atrevernos a mirar la divinidad y la imperfección de las personas que se nos acercan, porque me da la impresión de que así es como la diosa, el Dios, la divinidad nos ama a nosotros. Así que te dejo este episodio por
todas mis relaciones y si te gusta, si te sirve, por favor, compártelo con más personas a quienes les pueda gustar, inspirar, servir, apoyar.